Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Recuerde que este es el canal donde brindamos toda la información para su ayuda de subsidios, emprendimiento y ayuda del gobierno de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que muchos me han preguntado y es cómo acceder al subsidio para comprar vivienda nueva. Bueno, entonces les recuerdo que el gobierno dispuso de 200.000 subsidios adicionales para la compra de vivienda, que era a partir del segundo semestre de este año. Ya comenzamos agosto, o sea que ya estos subsidios se deben estar empezando a aplicar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Sí? ¿Y cuáles son las ventajas de adquirir vivienda nueva, sobre todo de interés social? Vamos a contarles acá. Entonces, recuerden que debido a la pandemia y con el propósito de dinamizar el mercado de vivienda en el país, el gobierno dará 200.000 auxilios de vivienda, eso también con el fin de que se mueva más la economía. Sí, 200 auxilios de vivienda adicionales entre el segundo semestre de este año y el 2022. Los beneficiarios tendrán una ayuda mensual durante los primeros 7 años del crédito. 7 años. De estos 200.000, la mitad estará destinada a quienes deseen adquirir vivienda de interés social BIS y la otra mitad a personas que quieran adquirir casas de entre 131 millones y 438 millones. O sea, 100.000 para vivienda BIS y 100.000 para viviendas entre 131 millones y 438 millones. Listo. En el caso de adquirir una vivienda social, sus ingresos deben ser menores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, ¿cuántos son 4 salarios mínimos? 3.511.208. O sea, si quieres adquirir la vivienda social, estos deben de ser mínimo tus ingresos. No pueden tener vivienda propia y no deben haber recibido otros subsidios de vivienda en el pasado. ¿Qué recibirán los beneficiarios? Entre 20 y 30 salarios mínimos, ¿sí? Entonces multiplique 900.000 por 20. ¿Cuánto les da? Listo. Son aproximadamente más de, por ahí 20 millones. De 18 a 20 millones. Y 30 son más o menos 27 millones. Mínimos para la cuota inicial y se cubrirán 4 o 5 puntos porcentuales de la tasa de interés durante 7 años de acuerdo a los ingresos de los solicitantes. Bueno, y los subsidios para vivienda no BIS son para personas de cualquier nivel de ingresos para casas entre 131 millones y 438 millones de pesos. Bueno, entonces estas personas que compren vivienda no BIS recibirían 439.000 mensuales durante 7 años. Me parece que es muy buena ayuda, porque generalmente un crédito de 60 millones está aproximadamente para pagar un promedio de 700.000 pesos. Entonces, mire, la gran ayuda que les brindarían en caso, lógicamente esas personas deben de tener un ahorro adicional. Para ambos casos, BIS y no BIS, los solicitantes deberán contar con la cuota inicial de la vivienda, es decir, el 30%. Entonces, ¿cuánto es el promedio? Un ejemplo de una vivienda de 200 millones de pesos, ¿cuál es el 30%? Son aproximadamente, debe tener 60 millones. Para una casa de 100 millones, sería un promedio de tener mínimo 30 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, además del gobierno, las cajas de compensación están otorgando subsidios para adquirir vivienda nueva. Por ejemplo, Compensar ofrece el subsidio de arrendamiento con el que los beneficiarios podrán ahorrar el valor del canon de arrendamiento hasta por 2 años para utilizarlo en la compra de vivienda. Mire qué bien. De hecho, el pasado 15 de agosto, Compensar lanzó Cedro Monti, un proyecto de vivienda de interés social en Zipaquirá con casas desde los 52.35 metros cuadrados. Si desea más información, puede comunicarse con la caja de compensación a través de su red de contacto. ¿Cómo solicitar el subsidio? Lo primero es elegir el proyecto de vivienda que le interese en este programa. No hay restricciones frente al tipo de vivienda que desea adquirir, solo debe tener en cuenta que hay que cumplir con las normas del sector de construcción y que el valor de la casa no pueda superar los montos establecidos por el subsidio. Seguido, debe acudir a una entidad financiera que directamente hará la solicitud para la obtención del subsidio en la página del Ministerio de Vivienda y no se requieren trámites adicionales. ¿Cuál es la ventaja de comprar vivienda BIS? La principal ventaja a la hora de adquirir BIS son los menores costos y los apoyos financieros tanto del gobierno como de las cajas de compensación, además de los bajos costos de inversión. Estos inmuebles se valorizan rápidamente, por lo cual pueden mejorar su patrimonio a partir de valores asequibles como 150 salarios mínimos. Por otro lado, muchos de los proyectos BIS cuentan con espacios más amplios, zonas verdes y entornos naturales, y como suelen ubicarse en zonas de extractos 2 y 3, los costos de los servicios públicos son muchísimo menores.
Asimismo, las familias que adquieren el subsidio tienen un ahorro extra, pues se liquida el 10% de la tarifa ordinaria aplicable a los gastos notariales y de registro. Recuerden que también deben de tener en cuenta los gastos notariales y de registro. Esto es un costo adicional que ustedes deben de tener. Otras alternativas, y también cada que vayas a mirar un proyecto de vivienda, también tienes que mirar cuánto es el promedio que podría valer los acabados, sí, porque generalmente estos proyectos los entregan en obra en gris, entonces debes de tener en cuenta también esta parte. Otras alternativas, el gobierno tiene otro programa de subsidios para vivienda Mi Casa Ya. En esta se entrega un auxilio de entre 17 millones y 26 millones para la cuota inicial y cubre entre 4 y 5 puntos porcentuales de la tasa de interés a quienes tengan ingresos de menos de 7 millones. El subsidio es para viviendas valoradas en menos de 135 salarios mínimos, o sea, un total de 118, 503.270. Y los solicitantes deben tener menos de 8 salarios mínimos, un total de 7.022.416. Deben de ser menor a este. No ser propietarios de vivienda ni haber sido beneficiario de otro subsidio de vivienda en el pasado. Y además deben de tener aprobado el crédito para la compra de vivienda. ¿Qué debes de hacer para solicitar este auxilio? Debes dirigirte a la sala de ventas de los proyectos de vivienda y a las entidades financieras que aprueben el crédito. Una cosa muy importante para los proyectos de vivienda nuevas es la valorización, para que lo tengan en cuenta. Que hoy tú puedes comprar, por decir, la casa en 113 o la vivienda en 113 millones y aproximadamente en un año está costando 60 millones de pesos más, pero debes de tener en cuenta también lo que vas a invertir en los acabados. Por otro lado, existe Semillero de Propietarios, un programa de arrendamiento social que otorga subsidios de una parte del canon de arrendamiento para que aquellas personas que tienen ingresos de menos 1.750.000 puedan adquirir una vivienda. Así, los beneficiarios suscriben contratos de arrendamiento con opción de compra durante 24 meses, mientras que reciben un subsidio de hasta 500.000 pesos. Eso es una muy buena oportunidad para aquellos que no tienen una cuota inicial, con el fin de ahorrar y en el futuro poder acceder a un subsidio de programa Mi Casa Ya. Entonces ya saben, estas son las alternativas que tienen para los subsidios de vivienda. Si tienes algún ahorrito o muchas personas ya cumplieron la edad de pensión, pero no alcanzaron a cotizar completamente, recuerden que todo lo que tú hayas cotizado en los fondos de pensiones, sí, y si no cumpliste las semanas completas, todo este ahorro te lo devuelven a ti. Es muy buen proyecto invertir en vivienda, ¿listo? Porque la puedes arrendar, puedes vivir en ella también y irla pagando. Entonces, y hay muchas maneras, muchos subsidios y ayudas por parte del gobierno, todos estos semilleros, todos estos subsidios. Entonces, amigos, aprovechen. Bueno, amigos, me despido. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita. Recuerden que estamos haciendo también rifas mensuales o mes por medio para que ustedes también tengan acceso pues como a una ayudita, así sea 20.000, 30.000 pesos. Es una goterita que les sirve a alguno de ustedes. Muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse a su canal que se llama Yo Emprendo.